Ahí lo tiene como cada noche, las imágenes de la información más destacada de las últimas horas. Somos T13 Noticias, en 60 minutos hacemos la diferencia. Vapuleada. La policía la rescató de las garras de la muerte. Escondites del centro histórico. Marihuana en el portal del comercio. Frío por calor humano. La respuesta de nuestros televidentes. 8 allanamientos, 14 capturados y 8 notificados en la cárcel. Cacería de extorsionistas. Presunción de inocencia. Derecho constitucional. En especiales T13, la niña de sus ojos donará su hígado para salvar a su hija. Tacalica Bag buscan que se convierta en patrimonio de la humanidad. China se estremece. Explosión en planta química deja 22 muertos. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. La información más destacada de las últimas 24 horas, nosotros se la presentamos en 60 minutos y vamos a iniciar hoy con una historia que encontramos en uno de los centros de comercio más importantes de la capital guatemalteca. En ese lugar, la Policía Nacional Civil prácticamente rescató de las garras de la muerte a una mujer. Las alarmas se activaron esta tarde en la Plaza El Amate. Los comerciantes y algunos visitantes aseguran que vieron a una mujer robando productos. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pegaron, señor? Se estima que tenía aproximadamente 25 años. Poco o nada les importó aquella frase de que a una mujer, ni con el pétalo de una rosa, la tomaron del cabello, la lanzaron al piso y la vapulearon. Algunos dijeron conocerla y que constantemente llega a ese lugar para intimidar a los visitantes. La golpiza fue tal que la mujer quedó con el rostro desfigurado. Los bomberos creen que sufrió fracturas en distintas partes del cuerpo y los ánimos se caldearon tanto que no faltó quien gritó que la quemaran. La policía intervino para ponerla a salvo. Los uniformados deben hacer que se respete el debido proceso, sin importar de quién se trata. La resguardaron y seguramente la llevaron a un hospital, porque sin parte pidiente no hay delito que perseguir. La venganza social no soluciona los a este país. Es determinante que se cumplan las leyes y entendamos todos que aunque estemos seguros de que se trata de un delincuente, si lo vapuleamos, si lo matamos, también nos convertimos en uno. Importante recalcar en este tipo de casos, amigo televidente, que si no hay parte pidiente, la Policía Nacional Civil no puede capturar a las personas. Es por gusto realmente que lo lleven a torre de tribunales. Por eso es muy importante la denuncia. Así iniciamos hoy con esta impactante historia. Vamos ahora con Corina y Pablo. Así es, Alan. Buenas noches, Pablo. Un placer saludarte y a ustedes en casa. Continuamos con la información. Varios paquetes con droga fueron decomisados en Chimaltenango. Así es, esto tras una respuesta inmediata de parte de las fuerzas de seguridad. Una llamada al 1577, la línea que conecta a la Fuerza Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, alertaba que en una camioneta agrícola se transportaba cocaína. El punto de referencia era la ruta interamericana jurisdicción de Chimaltenango. Los agentes se movilizaron de inmediato y en el kilómetro 54, por debajo del paso a desnivel que une el trayecto de la capital hacia el occidente del país, encontraron el vehículo. Un hombre iba al volante, cuya identidad no fue revelada. Fue arrestado de manera preventiva mientras se inspeccionaba la camioneta. El agente Carino Vilco, entrenado para encontrar ilícitos, descubrió que en el doble compartimiento del automotor había paquetes con posible droga. Los uniformados terminaron por inspeccionar el interior del vehículo y hallaron 37 paquetes. Los fiscales del Ministerio Público llegaron al lugar y fueron quienes confirmaron que se trataba de cocaína. El valor de la droga no fue revelado y se desconoce hacia dónde era trasladada. El conductor fue consignado por la policía mientras se establece la procedencia de la cocaína y su destino. En
otro caso, como todos los días, Diana García, de 29 años, salía a bordo de su motocicleta para llegar puntual al lugar donde laboraba desde ya hace algún tiempo. Sin embargo, hoy malhechores que también viajaban en un vehículo de 2 ruedas le cerraron el paso cuando se desplazaba por la colonia Piedras Negras en Santo Tomás de Castilla. Le dispararon en reiteradas ocasiones provocándole la muerte. No conformes con haberle arrebatado la vida, también le robaron la motocicleta en la cual huyeron de la escena del crimen. A la llegada de las autoridades localizaron a unos metros del cadáver la motocicleta donde, según testigos, iban los delincuentes antes de realizar su fechoría, la cual tiene reporte de robo. Y por segundo día consecutivo, la Policía Nacional Civil realizó operativos en contra del narcomenudeo en la plaza central de la capital. Con la ayuda de agentes caninos localizaron 28 envoltorios de marihuana escondidos entre 2 columnas de concreto del portal del comercio. La investigación que realizan las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público pretende dar con la ubicación de personas dedicadas a vender este tipo de drogas al menudeo en la zona 1 capitalina. Se sospecha que se trata de vendedores de la economía informal. Ayer también se hallaron varias bolsas con marihuana, las cuales estaban ocultas en uno de los postes del alumbrado eléctrico del centro histórico. No hay reporte de capturas, pero la policía informó que continuará con este tipo de operativos. En más información, para evitar que se registre una tragedia derivado del mal uso de los fuegos pirotécnicos, las autoridades realizan operativos en los comercios que ofrecen este tipo de productos. Estamos a menos de un mes de celebrar las fiestas dicembrinas. Por ello, del 3 al 31 de ese mes, habrán operativos de verificación en el manejo adecuado de juegos pirotécnicos. La finalidad de las autoridades es reducir los accidentes provocados por la mala manipulación de estos productos y evitar tragedias. El año pasado, más de 40 personas fueron atendidas por cuerpos de socorro a causa de quemaduras. Serán varias instituciones de gobierno que trabajarán de la mano para velar el cumplimiento de las normas de seguridad ante los próximos días de fiestas. Los operativos tendrán cobertura a nivel nacional e incluirán a los fabricantes, distribuidores y consumidores. Gracias por continuar con nosotros, amigo televidente. Lo invitamos una vez más a que sea partícipe de la campaña que ha lanzado este noticiario. Frío por calor humano, abracemos al necesitado. Son muchas las personas que necesitan de un suéter o una frazada y usted puede hacer la diferencia. Con esto vamos a la pausa. Ya volvemos. Lo invitamos a compartir frazadas y suéteres con las personas que viven en la calle. Las donaciones serán recibidas en la Casa de la Misericordia. Frío por calor humano. Abracemos al necesitado. El 28 de noviembre de 1971 nació Andrade, reconocido cantante guatemalteco. En la misma fecha, pero en el año 2014, falleció Roberto Gómez Bolaños, comediante y productor mexicano. Y el 28 de noviembre, pero del año 1907, el vendedor de chatarra Louis B. Mayer abrió su primera sala de cine. Noticias históricas. Frío por calor humano, la respuesta para abrazar al necesitado. Su hígado nació enfermo, pero mami será su salvadora. 60 minutos que hacen la diferencia. Bien, vamos a continuar. Gracias por estar con nosotros. Hay importante información que compartir con todos ustedes. Esto tiene que ver con los técnicos y diplomados. Vamos a hablar de técnicos en periodismo, también producción televisiva, comunicación digital y community manager. Si estás interesado, te puedes comunicar con nosotros al teléfono 2410-3000, la extensión 11270. También está nuestro correo electrónico técnicosyDiplomados@canal3.com.gt. Esperamos tu participación.
Y en otro tema, en la ruta al Atlántico, un remolcador cayó a un barranco ubicado en el kilómetro 28.5 en jurisdicción de San Antonio, La Paz, El Progreso. Afortunadamente, el conductor resultó ileso. Únicamente se reportaron pérdidas materiales. Para extraer el remolcador del barranco, se necesitaron 3 grúas. A pesar que obstruyeron el carril con dirección al norte, no se reportó congestionamiento vial. Bien, vamos a continuar ahora con la información y vamos a hablar de 2 personas que resultaron heridas después de un accidente de tránsito. Desgraciadamente, el vehículo cayó en una hondonada. Un vehículo con placas particulares 171 DTW que venía del departamento de Totonicapán se dirigía a la ciudad capital con 2 personas a bordo. Perdió el control en el kilómetro 129.5 de la ruta interamericana, lugar conocido como Xacaxac Sololá, cayendo en una hondonada aproximadamente de 100 metros de profundidad. Las 2 personas resultaron heridas. Ellos fueron identificados con el nombre de Ilsen Magnolia Santiago Cepeda, de 56 años, y Germán Janil Amezquita Hernández, de 58 años, originarios del departamento de Totonicapán. La cual pues destacamos unidades y paramédicos al lugar. Encontramos a 2 personas lesionadas de este percance de esta madrugada. Corresponde al nombre de Isi Magnolia Santiago CP, de 56 años de edad, originario del departamento de Totonicapán. Asimismo a Hernán Jamil Amezquita Hernández, de 58 años de edad, también originario del departamento de Totonicapán. Sí, tenían golpes en distintas partes del cuerpo, asimismo presentaba una herida cortocontundente en la parte de la cabeza. Y la otra pues igual presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, la cual pues ya fue ingresado, asimismo estabilizado en el punto. Bomberos voluntarios de la 98 compañía llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios y trabajaron por más de 30 minutos para sacar los cuerpos de las 2 personas, quienes fueron trasladados hacia la emergencia del ICS de la cabecera. Desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán. Lo invitamos a compartir frazadas y suéteres con las personas que viven en la calle. Las donaciones serán recibidas en la Casa de la Misericordia. Frío por calor humano. Abracemos al necesitado. Se viene lo peor de la época fría definitivamente. Imagínense si muchas veces sentimos frío en nuestra tibia cama, bajo un techo, ¿qué pueden pasar las personas que lamentablemente no tienen un lugar donde pasar la noche? Esta es la campaña de T13 Noticias que lo invita a abrazar al necesitado. ¿Cómo podemos hacerlo? Donando un suéter, una frazada en buen estado, por supuesto, y estamos canalizando toda la ayuda a través de la Iglesia Católica. Vamos a mostrarle ahora, afortunadamente, cuál ha sido la respuesta apenas unos días después de haber lanzado esta campaña. Frío por calor humano, la campaña de Casa de la Misericordia y T13 Noticias, que busca unir a los guatemaltecos en una sola causa: abrigar al más necesitado. Y como era de esperarse, las respuestas han sido positivas. Efectivamente hemos tenido algunas personas que se han acercado ya, agradecemos estos gestos, ¿verdad? Es algo que creo que, como lo hemos platicado, es fruto de el sentido de fraternidad, de solidaridad, de sentirnos unidos para respaldar a los más necesitados. Evidentemente con esto que ha llegado pues todavía no logramos cubrir a todas las personas, pero ya se van dando respuestas a este trabajo, que también agradezco a todo este equipo, a todo este querido noticiero que nos apoya en estas obras y tareas loables. Así. Pues ese es un granito de arena, esperando que sea de bendición para todas aquellas personas que lo van a necesitar. ¿Cómo se enteró usted? Yo me enteré por T13, el canal de Guatemala, uno de los canales de Guatemala, que estaba esta campaña iniciando, pensando en los más necesitados, en la gente que duerme en la calle, y aquí estamos, ¿verdad? Apoyando esa campaña, que es una campaña de misericordia, es una campaña que debemos de hermanarnos los guatemaltecos, ayudarnos unos a otros. Es una bonita época para hacer una obra de extendernos en bendecir a los demás. La Rectoría Santa Catalina en la Cuarta Avenida y Quinta Calle de la Zona 1, o directamente a la Casa de la Misericordia en la Cuarta Avenida y Cuarta Calle, siempre en la misma zona, son los puntos a donde usted puede llegar.
Un abrigo, una frazada, unos guantes o un gorro pueden salvar la vida durante esta época de frío a aquellos que por casualidad o destino no tienen un techo, un hogar, una familia. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado a esta campaña de T13 Noticias. Recuerde que lo esperamos en la Casa de la Misericordia en la zona 1 con estas donaciones, tanto suéteres como frazadas, como bien decía Alan, en buen estado. Ahora sí vamos con lo que sucedió en la ruta al Atlántico. En este lugar un remolcador cayó a un barranco ubicado en el kilómetro 28.5, jurisdicción de San Antonio, La Paz, El Progreso. Afortunadamente el conductor resultó ileso, únicamente se reportaron pérdidas materiales. Para extraer el remolcador del barranco se necesitaron 3 grúas. A pesar que obstruyeron el carril con dirección al norte, no se reportó congestionamiento vehicular. Con esta noticia vamos a una nueva pausa. Pocos minutos regresamos con más información. No se va. Cacería de extorsionistas. 14 terminaron en la cárcel. Amor de madre. Donará su hígado para que su hija sobreviva. 60 minutos que hacen la diferencia. Aunque todos lo conocemos como extorsión, realmente es un chantaje. Lamentablemente, en uno de los delitos más recurrentes en nuestro país y más sangrientos, porque muchas personas que se han negado a acceder a las demandas de estos delincuentes, lamentablemente han sido asesinadas a tiros. Atención, porque vamos a hablar del resultado de las acciones que realizan las autoridades pertinentes para combatir este flagelo. Este día las fuerzas de seguridad salieron a la casa de extorsionistas que se dedican a sembrar el terror en comerciantes, pilotos del transporte colectivo, recolectores de basura, entre otros. Fueron 18 allanamientos en los municipios de Guatemala, Villanueva, Misco, así como en el departamento de Chimaltenango, lugares con mayor número de denuncias por este flagelo. Fueron aprehendidas 14 personas que, según investigaciones, recibían órdenes de varios privados de libertad que ya han sido identificados por nuevos cargos. De los 14 capturados, 11 son mujeres, con lo que queda evidenciado que cada vez más este sector de la población se involucra en hechos delictivos. Los operativos relámpago continuarán realizándose en otros puntos para seguir desarticulando estructuras criminales. Tenemos que entender todos como sociedad definitivamente que la herramienta que tenemos como sociedad civil para colaborar con las autoridades es la denuncia. Es importante que denunciemos este tipo de delitos que, por cierto, mueven millones de quetzales al año según los expertos. Dejaron de ser únicamente delincuentes jóvenes rebeldes en una esquina. Las bandas de extorsionistas están debidamente estructuradas. Habitualmente, como lo hemos indicado en la nota anterior, las órdenes salen desde la cárcel. Hay personas encargadas de realizar las llamadas, de recoger el dinero y de asesinar a quien no acceda al chantaje. Otro tipo de información, Provial va a iniciar con operativos en carreteras para la prevención de accidentes durante las fiestas de fin de año. Esté preparado y atento. El mes de diciembre es uno de los más peligrosos a causa de convivios y pilotos irresponsables al volante. Por ello, las autoridades iniciarán con un despliegue de operativos interinstitucionales en todas las carreteras del país a partir del próximo sábado, con el fin de reducir los accidentes de tránsito. Las figuras de la muerte y el ángel regresarán a las carreteras en acompañamiento a los operativos que buscan crear conciencia en los pilotos de la responsabilidad de estar tras el volante. Pero ojo, esta vez no solo será verificado que los conductores respeten los parámetros de velocidad y no conduzcan bajo efecto de alcohol. Provial tendrá la facultad de imponer multas de tránsito a quienes no cumplan con estas normas y violen además las señales de tránsito. Esto si se logra concretar un acuerdo entre las carteras de comunicaciones y gobernación por medio de sus dependencias Provial y Departamento de Tránsito de la PNC. Mientras se finaliza ese trámite administrativo, el Departamento de Tránsito de la PNC asignará agentes para que acompañen los operativos de Provial y con ello poder sancionar si se detectan infracciones en carreteras. Los operativos finalizarán el 6 de enero del próximo año. Y cambiamos el orden de la información. En la Torre de Tribunales se desarrollaron varios casos. Aquí en T13 le presentamos un completo resumen. Entre estos, el caso del presunto pandillero, el soldado universal, señalado de extorsionar a empresarios del transporte público. En el juzgado A de mayor riesgo se desarrolla el proceso contra un hombre vinculado con la Mara Salvatrucha, sindicado de cobrar extorsión a empresarios del transporte público.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Pablo García, alias el Soldado Universal, sería integrante de una célula de la Mara Salvatrucha que opera en Chimaltenango y que cada mes obtenía hasta 370,000 quetzales de sus víctimas. Entre los delitos por los cuales se indica el sospechoso figuran asociación ilícita y exacciones intimidatorias. La audiencia de primera declaración contra el presunto pandillero se realizó por medio de una videoconferencia del juzgado hacia un sector de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, donde el señalado permanece detenido. En el caso Comisiones Paralelas, se discute la petición del Ministerio Público sobre si el magistrado Eddie Orellana, el abogado Sergio López, alias el Rey del Tenis, y su hermana Clara Guadalupe López Viatoro enfrentan juicio por presuntas acciones ilegales en el pasado proceso de selección de magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía acusó al Rey del Tenis de regalarle un lujoso apartamento en la capital al magistrado Eddie Orellana por haber permitido que personas cercanas a él integraran las salas de apelaciones y la actual Corte Suprema de Justicia. La próxima semana, la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Ifán, podría resolver si los procesados deben enfrentar un debate oral y público. En el caso Industria Militar, 7 acusados aceptaron su responsabilidad sobre los señalamientos en su contra y solicitaron a la Fiscalía un procedimiento abreviado, pero la petición será analizada. Según la investigación del Ministerio Público, entre 2008 y 2011 se sustrajeron de las arcas del Estado 23,500,000 quetzales a través de compras irregulares que realizó la Policía Nacional Civil y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Los cheques para cancelar la adquisición de los equipos de seguridad fueron girados y autorizados por autoridades de la industria militar. Los sindicatos supuestamente pactaron el pago de comisiones para las compras hechas. Vamos al interior de la República, nos trasladamos ahora al departamento del Quiché, donde un percance vial dejó como saldo a una persona fallecida. Un joven motociclista perdió la vida al colisionar contra un vehículo en el kilómetro 72 de la ruta entre Santa Cruz del Quiché y San Pedro Jocopilas. Bomberos municipales departamentales trataron de restablecer sus signos vitales, pero nada se pudo hacer debido a la gravedad de los golpes que presentaba. Se procedió a atender a Juan Ernesto Hash, de 21 años, con residencia en La Primavera. Se le hicieron toma de signos, notamos la ausencia de los mismos, por lo que de inmediato iniciamos con reanimación cardiopulmonar para ver si podíamos restablecer signos vitales del paciente, laborando 15 minutos con reanimación cardiopulmonar, constatando de que era imposible ya recuperar signos vitales de la persona. Presentaba un trauma de cráneo, así como fracturas en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Vamos ahora con uno de los temas que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, pero acá en T13 Noticias vamos con la aclaración específicamente de un hombre que viajó a otro continente y su regreso a suelo guatemalteco provocó revuelo. Ya le contamos por qué. La llegada de un ingeniero agrónomo originario de Coatepeque, procedente de Angola, encendió las alarmas de las autoridades de salud, luego que a su arribo a nuestro país mostrara quebrantos de salud con sintomatología que hacía sospechar que se trataba de ébola. Nuestro compatriota indicó que viajó a África por cuestiones de trabajo y que desde el pasado 24 de noviembre empezó con malestares, por lo que había retrasado su retorno. Sin embargo, al sentirse mejor decidió emprender el vuelo. Tras una serie de análisis, médicos descartaron ébola e indicaron que se trata de un caso de paludismo, enfermedad transmitida por mosquitos, por lo que el paciente fue ingresado al hospital de Escuintla, donde permanecerá en observación y bajo tratamiento. Este tema en particular dio mucho de qué hablar a través de las redes sociales, pero nos gusta mucho insistirle acá en la televisión guatemalteca, no porque está en la red, no porque está en internet, es verdad. Información oficial como siempre y comprobada acá en T13 Noticias. Vamos ahora con un servicio social. Eric Orozco tiene 51 años, necesita medicina por problemas de bipolaridad y está desaparecido. Sus familiares agradecen cualquier dato sobre su paradero al 5541-0901. Servicio T13. Explosión en planta química de China deja 22 muertos. Impactante historia. Donará su hígado para que su hija viva. 60 minutos que hacen la diferencia.
En minutos nada más va a conocer una enternecedora historia. Hoy tenemos la oportunidad de ayudar a una pequeña niña. No se lo pierda en minutos nada más, aquí a través de T13 Noticias. Por ahora salimos de nuestras fronteras para conocer qué es lo que pasa en el mundo. Al menos 22 personas perdieron la vida tras una explosión en una planta química, esto en la China. Al menos 22 personas murieron y otras 22 resultaron heridas este miércoles por una explosión seguida de un incendio cerca de una planta química de Zhangjiakou, una ciudad china que será sede de los Juegos de Invierno de Pekín 2022. En la explosión se vieron implicados 38 camiones y 12 vehículos que quedaron atrapados por el fuego. En la explosión se vieron implicados 38 camiones y 12 automóviles que quedaron arrasados por el fuego. El incidente habría tenido lugar a las puertas de la fábrica cuando un camión que transportaba productos peligrosos explotó, provocando que los vehículos estacionados en los alrededores ardieran. Varios de los fallecidos eran conductores, mientras que los heridos son personas que transitaban cerca de la planta química. El lujoso estilo de vida de Joaquín El Chapo Guzmán se describió en detalle en el segundo día del testimonio de uno de los hombres de confianza del narcotraficante mexicano. El testigo Miguel Ángel Martínez Martínez, más conocido como El Gordo, dijo que a principios de la década de 1990, el cártel de Sinaloa experimentó su mejor época, lo que llevó a El Chapo Guzmán a ganar una suma de entre 400 y 500 millones de dólares durante ese tiempo. Según Martínez, Guzmán lo era tan rico que pudo comprar numerosas casas y propiedades en México, viajó por todo el mundo e incluso en una Navidad regaló más de 50 vehículos lujosos a sus trabajadores. Además, creó su propio zoológico y buscó un tratamiento antienvejecimiento en un viaje a Suiza. Miguel Ángel Martínez integra actualmente el programa de protección de testigos de Estados Unidos y colabora con la Fiscalía. Mañana continuará con su testimonio en el Tribunal de Brooklyn, Nueva York, que conoce el juicio contra El Chapo Guzmán por trasiego de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos de 1990 al 2014. 3 hombres de nacionalidad guatemalteca fueron capturados en el departamento de Cortés, Honduras, supuestamente por clonar tarjetas de crédito y de débito. Fueron identificados como Edwin Rolando López, Walter Daniel López Linares y Walter Rafael Turcios. La policía de ese país les incautó 7 tarjetas de débito y de crédito, un lector de banda magnética, 4 teléfonos celulares y un vehículo en el que se conducían. Estos guatemaltecos son presuntos miembros de una red centroamericana de clonación de tarjetas electrónicas bancarias que, según investigadores, ingresó a Honduras en 2014. Un niño argentino se robó la atención del público y del Papa Francisco durante una audiencia general en el Vaticano este miércoles. El pontífice no pudo contener la risa cuando el pequeño se puso a jugar en el estrado. Tiene 7 años y estaba sentado en las primeras filas de la sala, donde se encontraban los enfermos, y en un momento inesperado escapó de su madre y subió a la zona donde estaba sentado el Papa Francisco celebrando la audiencia y se puso a jugar alrededor de uno de los guardias suizos y a correr por ese espacio. Incluso llamó a su pequeña hermana a jugar con él. Luego se acercó al pontífice y le pidió que le diera un beso. Posteriormente, el Papa Francisco reflexionó sobre la actitud del niño. Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar, es libre, indisciplinadamente libre. Una linda reflexión y ahora cambiamos el tema. En Guatemala hay más personas detenidas provisionalmente que en el resto de América Latina. Para expertos es un tema que absorbe el sistema de justicia y una de las soluciones sería una reforma al Código Penal. Guatemala ha superado en un 15% el promedio mundial de población reclusa que se encuentra bajo prisión preventiva. 1 de cada 3 personas que en audiencia de primera declaración escuchan el motivo de su captura son enviadas de inmediato a una cárcel de manera provisional. Los analistas explican que la manera en que se utiliza esta medida riñe con el principio de presunción de inocencia. La mitad de esas personas en prisión preventiva están en prisión preventiva por uno de los delitos que el Código Proceso Penal no permite otra medida que la prisión preventiva. Entonces, se considera que tener un marco legal con un catálogo de delito que obliga a tener o a ordenar prisión preventiva sí riñe con la presunción de inocencia, porque ya no se entra, digamos, a valorar específicamente los temas de peligro de fuga y obstaculización, sino ya solo se califica por el tipo de delito. Y eso no es, digamos, lo establecido en los estándares internacionales.
Para esta experta en seguridad, una solución al problema de saturación del sistema de justicia por el excesivo uso de prisión preventiva es una reforma al Código Procesal Penal. Limitar la duración de la prisión preventiva, porque actualmente el marco legal deja abierto de que la prisión preventiva sea prorrogada cuantas veces sea necesario. O sea, eso pues en la práctica puede ser indefinidamente. Entonces sí se recomienda también que haya un límite en la duración, pero que paralelamente también se instala una unidad que monitorea esos plazos, porque de nada nos va a servir que se establezca un plazo máximo en la ley y si después ese plazo no se cumple. A criterio de representantes del sector justicia, una reforma al Código Procesal Penal no es la solución, sino buscar la manera en resarcir al privado de libertad durante el proceso. No es necesaria una reforma para que los jueces debamos respetar este principio. Este principio existe y le asiste a cada sindicado. Pero tenemos que ver también el problema de cada caso, la situación del caso concreto y mejor dirigirnos hacia una solución más contundente. Bien, ahora sí vamos con la historia que seguramente muchos de ustedes están esperando. Le adelanto, por favor, prepare papel y lápiz porque le vamos a informar cómo podemos colaborar con esta familia de guatemaltecos que de verdad están viviendo una impresionante historia. Necesitan ayuda. Esta es la historia de una niña que puede vivir porque su progenitora le va a salvar la vida. Atención con este caso. Esta pequeña angelita que usted ve en pantalla se llama Zoe Valentina. Tiene apenas 5 meses de vida. Vino a esta tierra con una misión muy importante: vencer a la muerte. Sus ojos azules y su pelo castaño adornan la inocencia de ese bello ser. Los primeros 4 meses de vida de Valentina reflejaban un crecimiento normal y una salud espectacular. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió cuando estaba a punto de cumplir su 5.º mes. Me dijeron que era infección en los oídos y en la garganta. Estuvo 3 días internada, antibióticos, solo antibióticos estuvieron poniendo y hasta también por la fiebre. Su estómago comenzó a inflamarse desmedidamente y el tono de su piel comenzó a tornarse amarillento. La pequeña finalmente fue diagnosticada con una falla hepática, metabólico, tirosinemia, lo que hace que sea urgente un trasplante de hígado. Dios primero, que si pueda, yo sería la donante del hígado de mi nena. Ya seríamos las 2 que teníamos hospitalizada, ya es por las 2 que teníamos que ver todo eso. En busca de practicar la cirugía de su hija lo más pronto posible, se ha visto la necesidad de tocar los corazones de guatemaltecos altruistas para recaudar el dinero que requieren durante la operación. El monto es demasiado elevado. Ya hemos gastado todo lo que teníamos, ya no tenemos recursos y por eso les suplico a las personas que están viendo pues este noticiero que nos hagan favor de apoyarnos, que Dios toque sus corazones para poder lograr juntar este dinero. Pues no es fácil, para nosotros está siendo bien difícil, estamos tocando puertas y por eso nos abocamos a ustedes, a todos los televidentes, para que nos puedan apoyar y así lograr de que, pues, que mi nieta se salve, porque es lo que nosotros tanto anhelamos. Una niña igual que su hija, igual que su hermana, igual que su nieta, con la misma necesidad, con el mismo derecho a vivir. Lamentablemente su hígado está enfermo. Y vea usted las 2 caras de la moneda. Hay historias que conocemos a veces a través de la televisión de grandes millonarios que tienen la plata suficiente para comprar cualquier cosa, pero no existe un donador. En esta oportunidad está la madre que va a proporcionar el hígado para que pueda vivir su pequeña hija, pero no hay dinero suficiente. En pantalla los números telefónicos si usted está en posibilidades de colaborar con esta familia guatemalteca, y yo se los voy a repetir una vez más con muchísimo gusto, así que tome nota, por favor. Se puede comunicar al 4636-6559. Lo repito una vez más, 4636-6559, o bien puede comunicarse al número telefónico 3044-1528. 3044-1528. Insisto, repito y con esto finalizo. Si usted tiene la posibilidad y está en su corazón colaborar para que viva esta pequeña niña,
hágalo, por favor. Cambiamos de tema y vamos con excelentes noticias para los amantes de la música, sobre todo de la trova. Un reconocido exponente de este género de origen cubano se va a presentar en nuestro país este fin de semana. Si usted es amante de la trova, seguramente disfrutará de una magnífica velada el próximo sábado 1 de diciembre. Entre los artistas que se presentarán al concierto se encuentra el compositor, cantante y guitarrista cubano Pablo Milanés. Como invitados especiales también estará Luis Enrique Mejía Godoy y Canto General. Usted puede formar parte del tributo que se le realizará al guatemalteco Fernando López, quien después de varios años continuará su carrera fuera de nuestras fronteras. El próximo sábado se unirá el talento de los mejores intérpretes latinoamericanos de este género. Durante la velada, usted podrá disfrutar temas como Yolanda, El amor de mi vida, Para vivir, Ámame como soy, El breve espacio, entre otras. Recuerde que su cita es en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en el Teatro al Aire Libre, a partir de las 8 de la noche. Este show promete encantar a los asistentes y hacer una noche inolvidable. Hola amigos, soy Pablo Milanés. Después de varios años regreso a Guatemala para cantar el día 1 de diciembre en el Teatro al Aire Libre, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Y en otro tipo de noticias, la comuna capitalina recibió una importante certificación internacional por su sistema de gestiones de calidad. ICONTEC certifica que el sistema de gestión de la entidad Dirección de Control Territorial Municipalidad de Guatemala ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en ISO 9001-2015. Este certificado es aplicable al siguiente alcance: emisión de licencias de obra, emisión de constancias de obra conforme y atención de denuncias en el municipio de Guatemala. Tiene una validez de 3 años, así es que hago entrega aquí al alcalde municipal, licenciado Quiñones. Muchas felicitaciones a todo el equipo. Eric Orozco tiene 51 años, necesita medicina por problemas de bipolaridad y está desaparecido. Sus familiares agradecen cualquier dato sobre su paradero al 5541-0901. Servicio T13. Regresamos y lo hacemos ampliando otro de nuestros titulares. Definitivamente se trata de excelentes noticias para los guatemaltecos porque uno de los rincones más hermosos de nuestro país y más importantes podría convertirse pronto en patrimonio de la humanidad. Tacalica es un yacimiento arqueológico de la cultura maya prehispánica ubicado en el municipio de La Cintal Retaluleu. Era un centro importante de comercio, con nexos a Caminal Juyú y Chocolá. Los hallazgos obtenidos a través de las excavaciones arqueológicas lo colocan como uno de los mayores yacimientos de monumentos esculpidos en la costa guatemalteca del Océano Pacífico. Tras un largo proceso, el sitio arqueológico podría convertirse en Patrimonio Cultural de la Humanidad. El expediente de nominación fue presentado formalmente en la sede de UNESCO en París, Francia. La cuna arqueológica, enlace de la cultura olmeca y maya, busca convertirse en el 4º patrimonio cultural de la humanidad que posee Guatemala, después de Tikal, Quiriguá y la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Tras su presentación en Francia, las autoridades de INGUAT buscarán la nominación de otros sitios turísticos. Con el nombre de Foro Nacional Elecciones 2019, organizado por la Cámara de Periodistas de Guatemala, se analizaron las reformas a la ley electoral y de los partidos políticos. O sea que tenemos casi 3 años y 9 meses de que vamos a tener una censura impuesta elegantemente sobre lo que es el concepto de campaña anticipada, un concepto incógnito, elástico, arbitrario y que se presta a abusos de
momento de impredecibles consecuencias. Otro de los puntos en discusión fue el riesgo de confundir algún delito electoral con cualquier ejercicio periodístico, como entrevistas o debates en algún medio de comunicación. Y estos conceptos indeterminados van aunados a un problema aún mayor, como es el hecho de conceder facultades ampliamente discrecionales al Tribunal Supremo Electoral. Imagínense ustedes entonces ese cóctel tan peligroso que surge de conceptos indeterminados, facultades casi omnímodas otorgadas a un instrumento legal, a una institución que perfectamente puede anular candidaturas de personas o de cancelar partidos políticos casi sin el mayor margen de defensa. Los expertos concluyen con solicitar a la Corte de Constitucionalidad una pronta resolución a los recursos interpuestos y además sea una sentencia apegada a derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Antes de ingresar a la materia deportiva e informativa, pues le comento, si ya tiene algunos planes para el próximo año, si quiere aprender un poco de los medios de comunicación, le hago una invitación para que pueda estar atento de los técnicos en periodismo, producción televisiva, comunicación digital y community manager. Si usted está interesado, se puede comunicar con nosotros al 2410-3000 a la extensión 11270 o bien nos puede inscribir al correo técnicos y diplomados @canal3.com.gt. Ahí puede usted tener toda la información si está interesado en aprender un poco de los medios de comunicación o ingresar a este nuevo mundo de la comunicación digital el próximo año. Ahora sí, en materia deportiva e informativa, platicamos del inicio de los accesos a las semifinales. Hoy comenzó todo en el Estadio Pensativo de la Antigua Guatemala y Comunicaciones ha dado un paso a la siguiente instancia. Comunicaciones visitó el Estadio Pensativo y terminó ganando por la mínima diferencia con el gol de Maximiliano Lombardi por la vía del penal. Tras la polémica marcación del árbitro Osvaldo Aldana dentro del área de los aguacateros, los antigüeños llegarán al juego de vuelta con la baja de José El Moyo Contreras, expulsado por doble amarilla. Ese partido será el domingo 2 de diciembre a las 18 horas en el Estadio Cementos Progreso. Guatemala busca más plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Desde este miércoles hasta el 2 de diciembre, 8 pentatletas compiten en la ciudad sede en el evento test y selectivo continental, avalado por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno. Los atletas son Sofía Cabrera, Isabel Brana, Sofía Hernández, Jimena Diegues, Charles Fernández, José Imeri, Alejandro Santos y Wilhelm Picón, todos bajo la supervisión del entrenador rumano Marian George. Raúl Tejeda y Paola Farrach son los campeones de la 15ª edición del Gran Jaguar 70.3, el cual reunió a más de 100 exponentes nacionales y extranjeros en las aguas del lago Petén Itzá y el Parque Nacional Tikal en Petén. En la categoría libre masculina, Tejada demostró su potencial en la selva petenera tras concluir el recorrido de 1.9 kilómetros en natación, 90 en ciclismo y 21 en carrera pedestre, con un registro final de 4 horas 14 minutos y 56 segundos. En la libre femenina, Farrach finalizó la competencia de larga distancia con un crono de 6 horas 19 minutos y 6 segundos. A nivel internacional, pues está prácticamente por concluir la fase de grupos de la Champions League. Equipos como el Barcelona, el Real Madrid ya están clasificados a la siguiente instancia, mientras que todavía hace falta en la última fecha conocer si el Inter de Milán y el PSG pueden clasificarse a los octavos de final. Tras una discreta primera parte, un gol y una asistencia, Leo Messi guió al Barcelona al primer puesto del Grupo B, asegurando su clasificación a los octavos de final de la Champions, tras un complicado triunfo ante el PSV de visita en Eindhoven 2-1. El conjunto culé cuenta con 13 unidades y es líder de su grupo, escoltado de lejos por el Inter de Milán y el Tottenham, ambos con 7 puntos. Al cuadro italiano le servía como mínimo un empate para pasar a los octavos, pero terminó perdiendo 1-0 en Londres ante los Spurs. Italianos e ingleses definirán en la última fecha quién será el acompañante del Barça a la siguiente ronda. Neymar y Kylian Mbappé, que eran duda en el PSG para el decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool en el Parque de los Príncipes, acabaron jugando y siendo decisivos este miércoles en la victoria 2-1 que acerca a su equipo a los octavos de final.
con tantos del español Juan Bernat y del brasileño Neymar, mientras que Liverpool redujo diferencias con el gol de James Milner de penal. El conjunto galo sumó 8 puntos y pasó de la tercera a la segunda posición de su grupo, a falta de una jornada, a un punto del líder Nápoles, que suma 9, que venció 3-1 a la Estrella Roja de Belgrado, y 2 puntos por delante de Liverpool, que se ha quedado con 6 unidades. En la información nacional, solo para terminar de unir un poco más de información, hay que recordar que mañana se tendrá el juego en la primera parte de la llave entre el equipo de Cobán Imperial y Malacateco. Esto será a partir de las 7 de la noche en el Estadio Verapaz. Ahí se conocerá quién es el que dé el primer paso o el que avance en la primera parte de esta llave, que estaría concluyendo el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Santa Lucía. Y en el tema de Comunicaciones y la antigua GFC, ayer se acordará usted que platicaba sobre la posibilidad de que Comunicaciones jugara en el estadio de Petapa o bien en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Al final siempre sí jugará Comunicaciones en su reducto, en el estadio de la zona número 6, solo que será el domingo a las 6 de la tarde. Información deportiva a través de T13 Noticias. Estamos en la pausa y venimos con más.